Koinonia Informa, la visión humana de la noticia, porque estar informado es parte de la vida cotidiana. Koinonia Radio presenta noticias, agenda social, política, cultural y religiosa a nivel local, nacional e internacional, formando e informando con rostro, personas e historias que tejen la vida cotidiana. Bienvenidos a la visión humana de la noticia. Gracias por estar con nosotros en este día, de manera especial enviándoles cordiales saludos a cada uno de ustedes. Recuerde que este próximo sábado 30 de agosto lo estamos esperando en esta cena de bendiciones de las nuevas instalaciones de Koinonia Radio. Gracias por darnos su voto de confianza. Lo esperamos en punto de las 8 de la noche. Una velada, una cena que además tiene un objetivo muy importante, que es seguir colaborando con nosotros en esta obra de evangelización. Gracias por estar con nosotros y así iniciamos hoy la visión humana de la noticia con esta melodía de Lindsey Stirling, El río fluye en ti, un poco la traducción que sería de la lengua inglesa de esta melodía que estaremos siguiendo a lo largo de nuestra transmisión. Gracias por estar con nosotros. Saludos a todos los que nos siguen en nuestra plataforma de internet en tjcatólico.com. Gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a entrar con la agenda del Papa Francisco en rostros, historias y personas que se tejen día a día, pero de manera especial en la catequesis que ha reanudado el Papa Francisco. Y es que en la catequesis de hoy, el Papa Bergoglio alentó a los cristianos a no caer en la envidia y las habladurías dentro de la iglesia, pues esto atenta contra la unidad por la que ha rezado Cristo, y la no unidad o todo aquello que desune y divide es obra del diablo, ha dicho el Papa Francisco. El Santo Padre recordó que al hacer nuestra profesión de fe, recitando el credo, afirmamos que la Iglesia es una y santa. Es una porque tiene su origen en Dios Trinidad, misterio de unidad y de comunión plena, y la Iglesia es santa porque está fundada en Jesucristo, animado por su Santo Espíritu, colmada por su amor y por su salvación. Así que vamos con esta primera nota a través del Centro Televisivo Vaticano, donde precisamente se destaca el resumen de lo que sucedió en esta audiencia en la catequesis del Papa Francisco. La esperienza però ci dice che sono tanti i peccati contro l'unità e non pensiamo solo agli scismi. Pero la experiencia nos dice que son tantos los pecados contra la unidad. Y no pensemos solo en las grandes herejías, en los cismas. Pensemos en las faltas muy comunes en nuestras comunidades, en los pecados parroquiales. En efecto, a veces nuestras parroquias, llamadas a ser lugares de participación y de comunión, están tristemente marcadas por envidias, celos y antipatías. Y las habladurías están al alcance de todos cuando se murmura en las parroquias. El tema de la unidad en la Iglesia fue el protagonista de la catequesis del Papa Francisco en la última audiencia general de agosto. A los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el pontífice aclaró que la división de los discípulos de Cristo, uno de los pecados más graves, es fruto de la obra del diablo, que separa, que arruina las relaciones, que insinúa prejuicios.
En cambio, prosiguió, Dios quiere que crezcamos en la capacidad de acogernos, de perdonarnos y de querernos, para asemejarnos cada vez más a Él, que es comunión y amor. De aquí la invitación del Santo Padre a hacer seriamente un examen de conciencia, reconociendo que cuando nos ponemos en el centro a nosotros mismos y juzgamos a los demás, cuando vemos los defectos de los hermanos en lugar de sus dotes, cuando damos más peso a lo que nos divide en lugar de lo que nos une, secundamos nuestros límites humanos, pero no nos comportamos como verdaderos cristianos. El comportamiento como verdaderos cristianos es parte de lo que el Papa Francisco ha considerado en la catequesis. No es un tema nuevo, ya que constantemente desde su inicio ha estado hablando sobre esta llaga, sobre esta situación presente. Ahora es mucho más directo y habla de lugares, de situaciones, y es que dice que la experiencia nos habla de que son tanto los pecados contra la unidad, y que no pensemos solamente en los grandes cismas, en las faltas comunes en nuestras comunidades, en los así llamados pecados parroquiales. A veces, de hecho, nuestras parroquias, ha dicho el Papa Francisco, llamadas a ser lugares de comunión y donde se comparte la fraternidad, son tristemente marcadas, lo ha resaltado el Papa, por la envidia, por los celos y las antipatías, y las habladurías están a la mano de todos. Continuó el Papa hoy en la catequesis. ¿Cuánto se habla en las parroquias? ¿Es bueno esto o no es bueno? Y si uno es elegido coordinador o presidente de tal asociación, se habla contra él. Y si tal otro es elegida presidenta de la catequesis, las demás hablan contra ella. Pero esto no es la Iglesia. Esto no se debe hacer, no debemos hacerlo, ha dicho el Papa. No les digo que se le corten la lengua. No, tanto no. Pero pedir al Señor la gracia de no hacerlo. Es lo que el Papa Francisco hoy ha resaltado, como decía, un tema que ha venido desde el principio, a la primera semana de haber entrado como pontífice. Inmediatamente hablaba al interno de los muros vaticanos de situaciones precisamente que van contra el testimonio cristiano. Continuamos con más ahora. Precisamente siguiendo a la agencia católica Ron Reports, el Papa Francisco en esta audiencia nuevamente haciendo este resumen también desde otra perspectiva lo que sucedió ahí en la ciudad de Roma. Las audiencias generales vuelven a la Plaza de San Pedro y también los paseos de Francisco en Papamóvil. Esta semana probó un poco de mate y, como es tradicional, bendijo a varios niños. Francisco habló de la unidad de los cristianos. Explicó que Jesús quiso que sus discípulos estuvieran unidos, pero que aún así siempre ha habido divisiones en la Iglesia. Anche nella storia i cristiani abbiamo fatto la guerra fra noi per divisioni teologiche. Pensiamo a quella dei 30 anni. Ma questo non è cristiano. Las herejías, explicó el Papa, no son los únicos pecados contra la unidad. Frente a 12.000 peregrinos, Francisco describió los pecados parroquiales, como hablar mal de alguien a sus espaldas o dejarse llevar por la envidia. Le chiacchiere sono a mano di tutti, Quanto si chiacchiera nelle parrocchie. È buono questo o non è buono? È buono. E se uno viene eletto presidente di quell'associazione, ma si chiacchiera contro di lui. E se quell'altra viene eletta presidenta della catechesi, le altre chiacchierano contro di lui. Ma no, questo non è la Chiesa, Questo non si deve fare, non dobbiamo farlo, La unidad debe ser un distintivo de los cristianos, concluyó el Papa, porque Dios mismo es comunión y amor. En cambio, definió la división entre cristianos como una obra del diablo.
Continuamos con más aquí en la Visión Humana de la Noticia, tjcatólico.com, y es que con motivo del sínodo de las iglesias metodistas y valdeses que comienza en Torre Pelicho, ya ha comenzado esta semana, hablando de unidad, el Papa Francisco envió un saludo fraterno a los participantes de este sínodo de iglesias metodistas y valdeses que se reúnen en Turín, Italia, pidiendo que el Señor les conceda a todos los cristianos progresar en el camino hacia la plena comunión para dar testimonio al Señor Jesucristo y ofrecer la luz y la fuerza del Evangelio, haciendo precisamente eco de cómo el Papa Francisco en esta catequesis habló sobre la unidad de los cristianos. Concluimos con esto esta serie de 3 resúmenes a través del Centro Televisivo Vaticano y la Agencia Católica Run Reports de un tema que ya comienza a profundizar con más fuerza el Papa Francisco. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, cuando recitamos el credo, decimos que la Iglesia es una y santa, aunque sabemos por experiencia que está compuesta de pecadores y que no faltan divisiones. Jesús, antes de su pasión, pidió por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno. Nos confía así su deseo de que la unidad sea una de las notas características de nuestra comunidad. Los pecados contra la unidad no son solo los cismas, sino también las cizañas más comunes de nuestras comunidades: envidias, celos, antipatía, sacarle el cuero a los demás. Esto es humano, pero no es cristiano. En una comunidad cristiana, la división es uno de los pecados más graves, porque no permite que Dios actúe. Es el diablo el que separa, destruye las relaciones, siembra prejuicios. Lo que Dios quiere es que seamos acogedores, que nos perdonemos y nos amemos para parecernos cada vez más a Él, que es comunión y amor. En esto consiste la santidad de la Iglesia, en reproducir la imagen de Dios rico en misericordia y gracia. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Venezuela, Chile, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Mañana tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Saludo con afecto a los obispos de Cuba, venidos a Roma para esta ocasión, a la vez que les pido hacer llegar mi cercanía y bendición a todos los fieles cubanos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Coinonía Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. ¿Cómo nace Coinonía Radio? Coinonía Radio nace de la necesidad que existe en nuestra arquidiócesis de llevar el Evangelio a nuestros hermanos, que aún no se han acercado al Señor por medio de una comunidad. Somos responsables de dar a conocer a Cristo hasta los confines de la tierra, para que sea este Cristo de amor quien exhorte a todos los hombres a vivir en comunidad y en íntima relación con el Padre por medio del Espíritu Santo.
Finalidad de la coinonía. La comunidad tiene como finalidad ayudar a vivir plenamente la vocación cristiana a la santidad, tanto en la familia como en los ambientes en los que se desenvuelven sus miembros, trabajo, escuela, etc. Formar e instruir a los miembros de la asociación en la doctrina de la Iglesia Católica, en la vida espiritual, en las relaciones humanas y sociales, en la cultura, el arte y el servicio, es decir, buscar la santidad. Coinonía Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. Coinonía Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado. Continuamos con estas bellas imágenes y esta música también que alimenta el alma, fortalece nuestra vida y nos ilumina nuestra fe, porque se llama precisamente El río fluye o va en mí. Así que continuamos con más y bueno, vamos con otro asunto, un tema que se ha seguido también monitoreando en los medios, no así como se hubiera querido para los especialistas. Ya empiezan las voces de crítica también a instituciones que al parecer se han mantenido al margen todavía a estas alturas, y es que el líder del Congreso Internacional Judío, Ronald Lauder, criticó la apatía mundial ante la persecución de cristianos en el Medio Oriente y en otras partes del planeta, indicando que más países deberían haber actuado al respecto. Lo hizo en una editorial publicada en el diario estadounidense The New York Times. Ronald Lauder señaló que la indiferencia general a ISIS, al Estado Islámico de Irak y Siria por sus abreviatura, con sus ejecuciones en masa de cristianos y su preocupación mortal con Israel, no está solo mal, es obscena y además realmente contraria a una realidad humanitaria. Lauder criticó que mientras la comunidad internacional ha corrido a defender la persecución a otras minorías, ha hablado y ha debatido otras cuestiones incluso a veces sin fundamento y ha protestado por ataques de Israel contra Hamás, cuando la organización es conocida por estar usando civiles como escudos humanos, las masacres bárbaras de miles y de cristianos es tomada como con una relativa indiferencia. Señaló un rango de ofensa contra comunidades cristianas que han vivido en paz por siglos y que no solamente es una cuestión de religión y de profesión de fe, sino de estabilidad social, cultural, histórica, de mercado. El tema de hoy, a propósito, estaremos en el punto de vista de opinión pública, la economía, el comercio y lo que aportan los cristianos, por ejemplo, en el caso de Mosul, en las situaciones también económicas y en partes de África. Lamentó tremendamente la falta de acción y el compromiso. Y cierto, ya son varios sectores que están siguiendo esta situación que fue totalmente desequilibrada, si ustedes recuerdan, a la iniciativa de la Organización de Naciones Unidas respecto a la trata de personas, que también es una llaga social y que el Papa Francisco, ya desde el Papa Benedicto XVI, San Juan Pablo II y el Vaticano ha estado siempre buscando proyectos. La situación de la protección de los menores fue realmente un escándalo y tendría que serlo, no tendría por qué no serlo, pero la pregunta aquí es ¿por qué la persecución a cristianos y además a etnias también en Irak, que está comprobado sobre los homicidios y la tragedia humanitaria que se estaba viviendo, no causó el mismo revuelo? No hizo las mismas preguntas, no fue la misma velocidad con la cual incluso la cobertura que se le dio a
a nivel internacional en agencias de noticias a una situación que más que ser un ingrediente noticioso, era una situación de emergencia humanitaria. Ahí está la cuestión sobre la mesa y bueno, parece que se repite la historia porque en Nigeria y en otras partes del mundo ha habido estas situaciones a las cuales, por ejemplo, se comparaba mucho esta situación a un antecedente que fue en Ruanda y donde también hubo un silencio fatal, que realmente creo que no son las armas las que matan, sino el silencio, que es la omisión de una cultura líquida, de una cultura de nuestro tiempo que va viviendo cada día indiferente a realidades de este tipo. Bueno, Lauder señaló que recientemente grupos militantes en Nigeria han secuestrado, asesinado a cientos de cristianos y que 500,000 de cristianos árabes han sido expulsados de Siria durante los más de 3 años de guerra civil ahí y han enfrentado persecución y asesinatos en Líbano, en Sudán y en otras partes, y esto no se da a conocer. Un tema que está presente, está latiendo y que seguramente vamos a ver de qué manera va a seguir su causa, pero sí hay una indignación, sobre todo porque en las redes sociales, al parecer, solamente campañas de oración, de solidaridad o de Cáritas tuvieron cierto empuje. Sin embargo, el balde de agua fría, y no por la causa, sino por el impacto que tuvo, recordemos la primavera árabe, un impacto en redes sociales, de los primeros fenómenos en las redes sociales que causó en el Cairo la situación, y todavía hoy el debate de la democracia en estos países de Oriente Medio. Y bueno, esta situación más bien era no solamente desgarradora, sino también abusiva por las imágenes que se presentaban. Esta última fue lo más triste, el periodista católico estadounidense que fue a través de un video, incluso en las redes sociales, distribuido para ver su ejecución. Una realidad ante la cual continuamos, en palabras de este líder del Congreso, del Congreso Internacional Judío, Ronald Lauder, vale la pena hacer las críticas y se tienen que hacer porque la realidad que se está enfrentando a un tema de agenda humanitaria mundial, como lo decía el obispo de Mosul, ahí en Irak, que Occidente tiene que ver que lo que está pasando en Oriente Medio no está muy lejano de la situación que podemos vivir. En su carta, Lauder elogió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por ordenar ataques aéreos para salvar a decenas de miles de yazidis, pero lamentó que no fueran suficientes para contrarrestar los recursos económicos y la fuerza militar del Estado Islámico. Una situación que también durante su retorno, el Papa Francisco, después de su viaje a Corea del Sur, fue cuestionado sobre esta situación. Esta es la posición, obviamente, de un laico y de un especialista en el tema y además en el ámbito judío. Pero la posición del Papa Francisco fue también más allá, diciendo, no estoy diciendo que se bombardee, estoy diciendo que las instituciones como la Organización de Naciones Unidas sea capaz de poder evaluar y de poder tomar posición respecto a esta situación. No solo lo dijo el Papa Francisco en la rueda de prensa de retorno a Roma, sino también escribiéndole al director general de la Organización de Naciones Unidas sobre esta situación. Pero bueno, esta es la cuestión que sigue y que está presente. Pasamos también con más a la agenda del Papa Francisco, porque como sabemos realizará un viaje a Sri Lanka programado para el próximo enero, entre el 13 y el 15 de enero del próximo año. Una etapa sucesiva tendrá en Filipinas. El Papa Francisco visitará el santuario de la Virgen de Madhu y se convertirá en el primer papa de la historia en poner un pie en el territorio de mayoría tamil. El Papa Bergoglio opta por interceder entre los singaleses y los tamiles que durante 26 años, de 1983 al 2009, han sido devastada la isla y han dejado profundas heridas. Así que ya se empiezan a preparar también la visita del Papa Francisco a Sri Lanka y Filipinas.
Continuamos con más porque el Papa emérito Benedicto XVI, como sabemos, se reunió con los exalumnos y celebró una conmovedora misa, como lo enuncian las agencias católicas de noticias. Sigue en contacto con sus antiguos alumnos de la Universidad de Ratisbona en Alemania, junto a quienes celebró el pasado domingo 24 de agosto, una conmovedora misa en la iglesia de Camposanto Teutónico del Vaticano. El Papa Benedicto XVI emérito estuvo en forma y alegre, celebró la misa con dos de sus antiguos alumnos y actuales miembros de la Curia Romana, el secretario del Pontificio Consejo de la Cultura, Monseñor Berthelemy Auducon, y el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el cardenal Kurt Koch. Así que continuamos con más aquí en la visión humana de la noticia y vamos con otra información porque se ayuda a cargar sobre los hombros a los cristianos perseguidos en Irak. Es lo que alienta el cardenal Filoni, que fue el enviado personal del Papa Francisco, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y enviado especial del Papa en la situación de Irak. Alentó a los fieles católicos de todo el mundo a ayudar a los cristianos perseguidos en Irak, pensando en ellos no como personas ajenas, sino como parte de nosotros. Y también hoy en las tecnologías está presente la historia, y al regreso les estaré compartiendo que ya hay una aplicación para smartphones sobre los 262 papas de la historia que usted puede consultar ya en las nuevas tecnologías y en las redes sociales. Vamos a una pausa, regresamos. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas. De venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado.
Continuamos con más, estamos escuchando precisamente la melodía de Lindsey Stirling, El río fluye en ti. Con estas bellas imágenes, bendiciones y saludos a cada uno de ustedes. Estamos en la visión humana de la noticia, llevándole lo más relevante de la agenda religiosa, la cultural, política, económica y sobre todo hoy en Opinión Pública. No se pierda nuestros especialistas también a través de las redes sociales sobre las consideraciones de un punto de vista sobre la economía mexicana y su realidad. Vamos con lo más relevante de las notas locales y entramos con los diarios de nuestra ciudad en frontera.info en su sitio web. Incendio provoca falla en 2,000 medidores en la zona del río. El incendio provocado en una transformadora ubicada al final del puente del Chaparral y la vía rápida poniente dejó sin luz a 2,575 medidores con el suministro eléctrico y bueno, esto también ocasionó obviamente disturbios para todos aquellos que fueron afectados. Con sequía de 98% en Baja California, pero prevén más lluvias. Así que esta situación también es alarmante para nuestra región, ya que los productores agrícolas y ganaderos de Baja California están sufriendo por la falta de precipitación en la entidad. Como resultado, el 97.81% del territorio vive ya algún momento o tiempo, periodo de sequía. La escasez de lluvia amenaza la supervivencia de 1 de cada 3 productores ganaderos y ha derivado en la reducción de hectáreas de siembra en cultivos de temporal y de riesgo. Ante el complicado panorama climático, los productos solo confían en el fenómeno del así llamado Niño, que traiga lluvias a la entidad y quién sabe cómo las traiga, y con ello una inyección de vida para la actividad con la que se sustentan miles de familias. En artículo de Laura Durán, bueno, el reporte de este mes de Conagua ubica a Baja California como el único estado del país que presenta sequía extrema. Esto es importante y es relevante para nuestro municipio, para nuestras localidades, ya que parte de la agricultura, por ejemplo, el Valle de San Quintín, Valle de Guadalupe y diferentes zonas de la capital de Baja California, en Mexicali, ya se han visto afectadas por estas severas sequías. Vamos con más porque se siguen atendiendo a 2,500 personas en el Museo del Trompo en una jornada de este proyecto conocido como Acción Valiente. Y es que convocó a 2,500 personas, este es en artículo de Rocío Galván en El Sol de Tijuana, en la jornada asistencial que desarrollaron en la explanada del Museo El Trompo, donde se logró la participación de los 3 niveles de gobierno, de la sociedad civil y la iniciativa privada. La directora general de Acción Valiente, María Luisa Sánchez, indicó que lo que tratan es de dar herramientas a la población para que obtengan pequeñas ayudas con las que puedan afrontar la crisis económica y otras necesidades. Señaló que en este momento lo más difícil es afrontar el así llamado tema que ya hemos tocado aquí en la visión humana de la noticia, el regreso a clases, y que como madres de familia comprenden la preocupación de los padres y por ello les han traído algunos útiles escolares. El objetivo de Acción Valiente de este proyecto es tratar de apoyar en la solución de algunos de los problemas. Vamos con más en nuestra entidad porque iniciarán pavimentación de la carretera escénica en 10 días. Los trabajos de pavimentación en la zona colapsada comenzaron en un periodo de 10 días, dijo el subdelegado técnico de Capufe en Baja California, Ramiro Martínez. Y bueno, se ven los avances, continúa esta situación también para lo que es la carretera escénica, la reparación en el kilómetro 93 de la autopista que es Tijuana-Ensenada. Buscan fortalecer confianza de turistas en el centro. Comerciantes de la zona centro de Tijuana se han reunido con las autoridades correspondientes para fortalecer la confianza de los visitantes y turistas en la zona centro de nuestra ciudad. De manera especial tanto en restaurantes como en la zona turística. Esto con la finalidad de reactivar la confianza en la zona
de turismo del centro de Tijuana. Es lo que se dice en artículo de Luis Gerardo Andrade, y estuvieron presentes agentes de policía municipal de la sección turística y Karim Chalita Rodríguez, delegado de la zona centro. Este es parte de lo que se ha realizado respecto a esta reactivación en la situación de la zona centro de Tijuana. Se promueven en dueños de mascotas que sean mucho más responsables. Es un artículo de Ángela Torres en Frontera. El adoptar una mascota es un compromiso de varios años, por lo que se busca promover el ser un dueño responsable, mencionó Patricia Mondragón. La vicepresidenta del refugio Mar y Arena agregó que es común que la gente compre o adquiera una mascota porque es algo del momento, sobre todo canes buscan la raza o hacer un regalo sin tomar en cuenta que están tratando con una vida y que no es simplemente el regalo, sino la corresponsabilidad de atender dicha mascota. Pero bueno, yo les había prometido que a través de la agencia católica Ron Reports, de quien es este reportaje, ya hay una aplicación para smartphones respecto a la historia de los 262 papas. Veamos esto. Francisco es el Papa número 266 de la historia de la Iglesia Católica. Su biografía es muy conocida, pero quizás no lo es tanto la del pontífice Gregorio X. Ahora, con un sencillo clic y a través del smartphone se puede resolver cualquier duda sobre la biografía de los papas. Pops Enciclopedia permite seleccionar los papas por fecha, nombre, origen u orden religiosa. Pulsando la cruz se abre el menú principal. A través de él podemos ver, por ejemplo, a qué edad Juan XXIII fue elegido o de dónde era Calixto III. Desde curiosidades como cuál ha sido el papado más largo o qué papas han renunciado, hasta consultar los que han sido proclamados santos. Además, permite familiarizarse con cada papa a través de su retrato y una ficha con los principales detalles. Pops Enciclopedia está disponible para smartphone con iOS o Android. Continuamos con más en nuestra localidad porque siguen asociaciones que dan cobijo a casi 6,000 abuelitos o personas de la tercera edad. Este es en artículo de Esther Hernández en Frontera. Casi 6,000 adultos mayores son atendidos en asilos en Tijuana. Muchos de ellos con carencias, declaró el presidente de esta entidad, Jorge Astezarán Orsi. Es el dato que tenemos, pero seguramente debe haber más. Claro que sí, porque simplemente la presencia de la iglesia de Tijuana, la arquidiócesis, respecto a en 3 niveles de atención, que son los aquellos que son visitados, que son llevados también de alguna forma en los programas de la pastoral social de una manera esporádica, entra un gran sector. Luego otra parte que ya son grupos establecidos en comunidades, en parroquias, en capillas sobre hermanos y hermanas de la tercera edad, y luego ya instituciones formalmente atendidas por la Iglesia Católica. Vivimos con un alto desempleo en Tijuana. Estamos acostumbrados a no tener desempleo y lo tenemos, y los más afectados son los jóvenes y los adultos mayores. Qué bueno que lo reconoció así el presidente municipal Jorge Astezarán Orsi, precisamente respecto a la situación que se está viviendo en nuestra localidad y sobre todo los jóvenes que no encuentran propiamente empleo, situaciones que difícilmente se veían en otros horizontes aquí en nuestra Tijuana. Y bueno, también ya hay reclamos respecto al servicio de administración tributaria. En artículo de Yolanda Caballero en Frontera se habla de reclamos por abusos en retenes que llegan del grupo de activistas de Baja California Ya Basta al servicio de administración tributaria. Más de 30 personas cargaron pancartas y gritaron consignas, entre ellas no más abusos de el así conocido SAT, Servicio de Administración Tributaria. Ya basta de injusticia
Justicias, fue quien decía el vocero del movimiento, Octavio González, denunció que durante los operativos de la autoridad federal para decomisar automóviles de procedencia extranjera, conocidos como chocolates, ciudadanos denunciaron irregularidades. Así que esta situación también sería interesante darle seguimiento. Vamos a una pausa, no se vayan, y al regresar siguen escuelas sin maestros, no todas, pero sí hay esta situación también irregular aquí en nuestra localidad. Estamos en la visión humana de la noticia, no se pierda el tema de hoy, que es la economía en México. Koinonia Informa. Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación. Sé parte de los católicos que viven y expresan su fe rezando por los sacerdotes. La Iglesia de Tijuana ora por sus sacerdotes. Ofrece un ramillete de oraciones por los sacerdotes de Tijuana, de junio a diciembre de este año. Comunícate con nosotros al 607-3775 o búscanos en nuestra cuenta de Facebook Orando por Sacerdote TJ. Muchas gracias. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida, nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo, con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporciona todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es una muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Pasa un momento agradable. Cena, conferencia y además la bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio a cargo del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El sábado 30 de agosto en punto de las 8 de la noche en Avenida Popocatépetl, Manzana 24, lote 22, en la colonia Camino Verde. Tu colaboración es de $20 o $250. Bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio. Una cena exquisita. Incluye una copa de vino. Koinonia Informa. Estamos de regreso para tenerte siempre informado.
Continuamos con más en la visión humana de la noticia. Gracias por sintonizarnos en tjcatólico.com. Y es que, como les decía antes de nuestra pausa, en artículo de Guadalupe Castro, todavía no existe una fecha para ocupar las vacantes de interinos que han dejado a grupos sin clase en lo que va del ciclo escolar. Esto a raíz de que cambiaran las asignaciones por el paro laboral de profesores. Padres de familia denunciaron que el grupo de primer grado de una primaria Francisco y Madero no han tenido clases por una supuesta incapacidad por parte de la profesora. Sin embargo, no les han resuelto la situación y bueno, ya comenzó el ciclo escolar y la situación sigue. En internacionales, la segunda ronda de negociaciones de pacto bilateral entre los Estados Unidos y Cuba, como se presenta hoy en el Sol de Tijuana, la Unión Europea y Cuba celebran en esa capital durante estos días la segunda ronda de negociaciones de un nuevo acuerdo bilateral de diálogo político y de cooperación. Autoriza Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, vuelos de preparación para ataques en Siria. El presidente de los Estados Unidos autorizó el Departamento de Defensa a realizar vuelos de reconocimiento o espionaje sobre el espacio aéreo en Siria. Es parte de lo que continúa. Y bueno, Holland también sigue esta situación en medio de críticas. Comienza el nuevo gobierno de Holland su andadura en medio de las críticas. El nuevo gobierno socialista de Francia, nombrado precisamente esta semana por el presidente Francois Hollande, comienza su caminar, pero en medio de situaciones duras y difíciles, dudas y una gran cantidad de críticas al gobierno de Francia. Vamos con más porque el tema de hoy de opinión pública es la economía en México. Y es que la economía en México está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera potencia económica más grande de Hispanoamérica y la segunda de América Latina y la tercera economía de mayor tamaño de toda América, solo después de los Estados Unidos y de la de Brasil. Pero bueno, mientras nos perdemos en cuestiones de estadística y en todo lo que sí hay y la riqueza que tiene México, que no nos queda duda de eso, el punto es las situaciones que conlleva precisamente la realidad de la situación económica de México, porque la economía contiene una mezcla de industrias, sistemas agrícolas modernos y antiguos, ambos denominados cada vez más por el sector privado. Así que vamos con esto primero a través de Home Broker, que son expectativas económicas de lo que se hablaba en el año 2013, hace exactamente un año. Veamos qué eran lo que decían los especialistas. Buenos días, mi nombre es Mario Campa, analista económico de México. Hoy les voy a hablar de la economía mexicana y sus perspectivas para 2013. Luego de crecer 3 años por encima de su potencial en 2010, 11 y 12, la economía mexicana creemos va a crecer 3.7%. En el escenario global, en el escenario externo, vemos a China creciendo, acelerándose, sobre todo en la segunda mitad del año. Vemos crecimiento lateral en Europa, donde renueva otra vez la senda de crecimiento. Y en Estados Unidos vemos quizá una ligera afectación por la consolidación fiscal, pero algo que puede ser compensado con un alza en el sector de vivienda. Para México esto llevaría a que las exportaciones manufactureras se desaceleren un poco con respecto a este año, pero sin embargo creemos que el consumo va también a compensar esta ligera desaceleración. Nuestra escenario de crecimiento contempla una alza en la inversión fija de 7.5%, en el consumo privado de 4.5% y un crecimiento en las exportaciones del 8%. Bueno, algunas de las fortalezas de la economía mexicana para el siguiente año pues es el bono de estabilidad macroeconómica que hemos visto ya en los últimos años. Contrario a los países en desarrollo, México no tiene que enfrentar la consolidación fiscal, lo cual le ha permitido capturar la atención de los inversionistas globales como un refugio a la volatilidad de los mercados emergentes. Otro de los fundamentales fuertes de la economía mexicana es las manufacturas. Bueno, a propósito de los especialistas, hablan de que uno de los puntos de perspectiva fuera precisamente la macroeconomía o los pequeños contribuyentes o pequeños comerciantes. Y bueno, al parecer esta situación del famoso homologación del IVA, la reforma fiscal, ya desapareció propiamente el pequeño contribuyente y bueno, le dio al traste a la situación, pero bueno, eso era lo que se decía en 2013.
sigue la situación. No queremos ser pesimistas, pero es una realidad de agenda social, la situación económica. Y es que México es una economía orientada a las exportaciones, es uno de los países más abiertos al comercio y una potencia comercial según el valor de las mercancías, y el país con el mayor número de tratados de libre comercio. Y bueno, los tratados siguen por aquí, siguen por allá, mientras las situaciones a veces las vemos cada día más duras para el ciudadano de a pie. Vamos a ver esto, porque si México es líder en exportación de diversos productos, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Dónde está el punto? Bienvenidos a Desafío. México se ubica en el 9º lugar mundial de las exportaciones. Tenemos al licenciado Manuel Sandoval Ríos, director ejecutivo de Análisis Prospectivo e Innovación de la Unidad de Inteligencia de Negocios de ProMéxico, que nos va a explicar qué es lo que más exportamos. Bienvenido, Manuel Sandoval. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿En dónde está México? Estamos en el 9º lugar, pero dime, ¿qué es lo que más exportamos? México es una potencia en términos de manufactura. Las exportaciones manufactureras mexicanas son el 50% de las exportaciones de Latinoamérica. En industrias como la industria automotriz somos el 4º exportador a nivel mundial, el primero de refrigeradores o de televisiones de pantalla plana. México en general pues es una potencia exportadora, sobre todo de bienes de alta sofisticación. El 80% de los bienes exportados de alta tecnología de Latinoamérica provienen de México. Incluso si en la ecuación pusieras a Canadá, también México exportaría, sería el segundo exportador de América, solamente después de los Estados Unidos. El 70% de las exportaciones de media tecnología, en donde incluyes automóviles o las pantallas que comentábamos anteriormente, provienen también de manufacturas mexicanas. Entonces, la cuestión manufacturera es de primordial importancia. Por supuesto, México también en otros rubros, como el sector agroindustrial, el hablar del aguacate mexicano. Bueno, la parte manufacturera, la mano de obra en México es una de las realidades que sigue sosteniendo la economía de los mexicanos. Pero hablando de economía, no tendríamos por qué no hacerlo, porque es parte de la agenda económica de México, porque si hablamos de exportaciones, hablamos de la riqueza que tiene el país y hablamos de esta situación, un tema que entra fuerte en el tema económico es la pobreza. Después de la crisis de 1994, el 50% de la población mexicana cayó en pobreza. Un crecimiento rápido de las exportaciones propiciadas por las situaciones de gobierno y otros acuerdos comerciales, así como la reestructuración de las finanzas macroeconómicas iniciadas durante la administración del presidente Zedillo y conservadas durante la administración del expresidente Fox, tuvieron resultados significativos en la reducción de la tasa de la pobreza. Sin embargo, la cuestión es si ha tenido éxito la política de combate a la así llamada combate a la pobreza en México. Veamos esto por Gerardo Esquivel. En días recientes se dio a conocer el informe del Coneval respecto a la medición de la pobreza en 2012. Esto es el resultado de evaluar las encuestas nacional de ingresos y gastos, que recientemente se dio a conocer también. Unos días después el Coneval publica las cifras de pobreza, que es la medición oficial. En México tenemos ahora una nueva medición oficial, que es la medición multidimensional de la pobreza, que son, como su nombre lo indica, muchas dimensiones. Eso incluye ingresos, incluye características de la vivienda, acceso a salud, a alimentación, etc. Esto es diferente a lo que teníamos antes, que teníamos una medición únicamente basada en ingresos. Esta medición de ingresos, si bien era muy reveladora, tenía, por otro lado, carencias en términos de que a veces nos daba una imagen distorsionada de lo que estaba pasando con la pobreza en realidad, afectada sobre todo por los ciclos económicos. Es decir, había crisis, entonces la pobreza se disparaba mucho, aunque no necesariamente eso fuese reflejado en una pérdida de la calidad de vida de los mexicanos, que pues seguían viviendo en las mismas condiciones y que simplemente era un choque transitorio a su estado de pobreza. Entonces cambiamos de este método unidimensional en ingresos a este método multidimensional. Y lo que tenemos, el resultado que tenemos ahora, es un resultado pues interesante, aunque complicado de entender, porque subió el número de pobres en México en 500,000, tenemos 500,000 más de pobres, por una parte, y por la otra tenemos una reducción en la tasa de pobreza.
Es decir, bajó un poquito el porcentaje de pobres con respecto Bueno, ahí está las situaciones que siguen causando estragos y México juega un papel cada vez más relevante en el panorama internacional, sin duda, pero la situación de su economía sigue causando dudas, enigmas y también afrontando realidades en el bolsillo de los mexicanos y de cada uno de nosotros. Yo los dejo con esto porque hoy estamos celebrando una santa, de esas santas que nos enseñan la paciencia, la perseverancia, y es que es Santa Mónica, que habla de la vida eterna, en este fragmento de la que fuera la cinta cinematográfica más vista también en Europa sobre la vida de San Agustín de Lux Vide. Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. He hablado con el patrón. Partiremos en 3 días. Siempre quise ser enterrada en mi tierra, en África. No es el momento de pensar en eso, madre. Tienes razón, ya no importa. Entiérrame donde quieras, incluso aquí. Solo hay una cosa que siempre deseé, por la que siempre he vivido. Verte bautizado antes de morir. Dame tu mano. No hay ninguna necesidad de tener miedo. Escucha al silencio. Nuestra vida es como una concha, frágil, temporal. Pero hay algo que vive dentro de nosotros, que no es frágil y es atemporal. Ya estamos viviendo una vida eterna, hijo mío. Te esperamos con más información y formación por Koinonia Radio, trayendo noticias para ti, la visión humana de la noticia. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.